Ok, comencemos con la clase 26. Ay, ya nos quedan 5 clases. ¿Se vio el cambio? ¿No, verdad? No. El siguiente kanji es el de esperar. Matsu, machimas. Es casi igual que el de mantener, solo que en vez de tener la mano, tiene el primer kanji, la primera mitad del de ir. Bueno, machimacho, tomate, todos esos kanji lo llevan. Pero ¿en qué palabra lo podemos encontrar? Por ejemplo, Taigu viene como tratamiento o servicio. Me llamó mucha atención porque, o sea, entre todo lo demás, como que también hace alusión a todo lo que esperas que te ofrezcan en un empleo. Son como todas esas cosas de ley, como prestaciones. Esa es la palabra. Ahora bien, Taiki significa esperar una oportunidad. Es muy curioso porque la palabra Kikai es máquina y usa este kanji. Pero también Kikai significa oportunidad. Entonces, por eso Taiki es como que Kikai o Machimas, esperar una oportunidad. O sea, pueden usarlo como verbo, Kikai shimasu, etc. Chansu. Ah, chansu o matimas. Puede ser igual. Y Choutai significa invitación. Shoutai shimasu es invitar. Entonces, este sí es como que estás esperando que como la gente que no le gusta ir a un lugar si no lo invitan, porque está esperando que los inviten. Por ahí puede ser. Bueno, generalmente en otras culturas así funciona, excepto aquí en México. Anyway, seguir. Hablar. Este kanji de 13 trazos que tiene el radical, que contiene el verbo hablar bueno, decir dentro de sus trazos. Y de hecho, este es el kanji de lengua. Lengua es shita. Entonces, cuando como que lo dices con la lengua, estás hablando. El verbo hablar es hanashimasu, pero cuando está como kanji se lee wa. No quise poner las palabras básicas como lengua, que es teléfono, que es como que hablar eléctricamente, sino que otras que sí tienen más. No puse seguro. Por ejemplo, wadai es tema. Este es el mismo dai de shukudai. Cuando vas a explicar algo, no es el wadai. O volviendo con los jutsus, wajutsu es el arte de la conversación. Esas personas es que se les da mucho hablar y pueden hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. O saben cómo hablar en ese sentido. Ese es Wajutsu. Y Shinwa es mitos o leyendas. Este es el kanji de Dios. Pues es que técnicamente es lo mismo porque mm, mitos y leyendas hace alusión a dos tipos de entes. O sea, los mitos se supone que son las divinidades de las culturas y las leyendas son las criaturas de las culturas. Sin embargo, como esto es lo que dicen los dioses o lo que hablan los dioses, y asumiendo que en el japonés hay muchos dioses de muchos tipos, o sea, dioses menores, dioses, bla, 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 pues esos son lo que te cuentan. O sea, una leyenda podría ser como, no existe la palabra leyenda porque sería como Hanashi, como lo que se habla, al final de cuentas. Técnicamente, en ese contexto sería, leyenda es Densetsu, como The Legend of Zelda, Seruda no Densetsu, porque es algo que se viene transmitiendo
de generación en generación. Pero cuando vas a hablar sobre, de una criatura, de un ente o de alguna divinidad, es Xingua. Y cuando vas a hablar como que de que, o sea, de qué, es que es algo confuso, pero por ahí va. Sí, porque de Hanako. Sí, porque densetsu son que se van transmitiendo de boca en boca desde siempre. Vamos a ver qué dice el traductor. Mm, digamos que sí, Xingua es más como para... Es que también, por ejemplo, existe la palabra monogatari, que es... Es que en sí, ¿cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda en español? Y un mito, algo que sucedió. Se supone que... Y Hanako sería como una leyenda. No sé, es que, por ejemplo, en el contexto japonés existe lo que es Xingua. Xingua, de hecho, es más como para la mitología. Sigue Densetsu, que es lo tradición o leyenda, pero Densetsu es más como tradición. Monogatari, que es una historia. Mukashi Banashi son los cuentos que que se van contando desde siempre. Y Katarikusa, que son como que historias antiguas. Tin, tin, tin. Eso dice Wikipedia. Pero bueno. Digamos, este chingua dejémoselo más entonces a los mitos. Por el hecho de que tenga el kanji de Shin. Sigamos. Enseñar. Kyo. Oshie más. El Oshie de Tokyo Ghoul de aquí viene. Técnicamente Oshie más es enseñar o decir o transmitir. Y con base al... Pero también tiene mucho que ver con las religiones. Entonces, bueno, antes, por ejemplo, Kyoiku es educar, criar. Y había como 5 maneras de decir sensei, o sea, maestro. Porque, por ejemplo, Kyoshi, saben que es maestro. Kyoshoku también era maestro. Kyo, Kyokan, había como otros 3, pero así no me quise meter mucho con ello. Este Iku es el de criar, eso date más. Por eso es como que educando, criando. Ahora, esto me dio mucha risa porque Kyoto significa creyente. O sea, literal, se escribe igual que la ciudad, pero obviamente son kanjis diferentes. Este to es el mismo de Seito, el de estudiante. Entonces, como que el que sigue una creencia, ese es un creyente. Entonces, y Fukyo significa propagar. Es como que ir a transmitir ese enseñar. Y pues, digamos que actualmente se utiliza mucho en las misiones. Ya ven que existen los mormones que se van 2 años de misión, ese vendría siendo su Fukyo. O los testigos que van de puerta en puerta, o cada uno transmite de cualquier manera. Evangelizar. No creo que sea evangelizar. El Naruto no YouTube. ¿Cómo se dice evangelizar en inglés? No se lo vengo Evangelize. manejando. ¿Eh? No se lo vengo manejando. Pues es evangelize. Pero en el diccionario no viene. Interesante.
¿Cómo sería evangelizar en japonés? Porque, o sea, técnicamente el fukio es cuando vas y propagas, vas, ahora cuando evangelizar es, bueno, si te das en el contexto de las cruzadas, que era evangelizar, pues sí, era más movimiento de gente. Creo que actualmente como que evangelizar ya es como que... interesante. No esperaba esta... Ah, Dendosha. Dendoushi más es evangelizar. Pero es un, pero es un ejemplo y muchos lo conocen. Bueno, para ya evangelizar viene que ver con Dendousuru. No me acordaba si ustedes ven, ¿cómo se llama este anime? Fire Force, el de los bomberos. Eine no Shoboute. Ahí mencionan mucho la palabra evangelista, el Dendousha. Entonces, evangelizar es Dendousuru. Es el camino de transmitir. Tiene el kanji de leyenda. Bueno, lo contrario de enseñar, aprender. Aprender es naraimas, narau, pero se lee shu. Dato random. En chino, este es bueno, en el chino simplificado, se dieron cuenta que, esto es muy complicado, y nomás utilizan esta parte para aprender. O sea, shueshi es aprender. O shueshi. No me acuerdo. Pero era ese Hanzo, porque les dio huevo a escribir todo esto. Bueno, sigamos. Shukan son hábitos, costumbres. Son cosas que aprendiste y las seguiste. De hecho, ayer estaba hablando, fue ayer antier con mi mamá, que hay países, bueno, en Rusia, por ejemplo, no toman leche helada. Te pueden tomar todo helado congelado, menos la leche, porque les hace daño. Y, o sea, y los rusos van a otros países, es como que, por ejemplo, aquí, los licuados, todo congelado, o sea, pues es algo que ellos no hacen, son sus costumbres. O, por ejemplo, en el Mina hay una historia de que dice que los japoneses no se bañan cuando tienen fiebre, pero los latinos sí. A ustedes se las puse, ¿no? Sí, pero no. La simplifican en los dos. Es que hay hábitos que se generan por costumbres. Son cosas que haces porque son culturalmente, digamos que esta entra como en las dos. De hecho, hay otra palabra también. Pero para hablar como que todo lo que considera como costumbres o hábitos es shukan. Es el principal. Bueno, Shutoku es aprender o adquirir conocimiento. Es como que la forma, como que si ven que en los requirements o statement de algo, sería como que Shutoku, es como que aprendizajes esperados o algo así. Y Yoshu significa prepararse para una lección. Este de aquí no es el kanji de niño, es otro. Es como el que se utiliza para reservar, el de Yoyaku. No sé si me vengan manejando la palabra Yoyaku. Pero este generalmente, por ejemplo, también está en Yotei. Cosas que tengas que ver algo previo, usan este. Sí, ahorita no, joven. No, tú joven estás. Te falta practicar. Ahora, este es el que les decía ahorita en la intro. Cuando se inicia japonés aprenden el verbo kashimasu. Pero si te pones ya, como si buscas palabras que tengan este kanji, está mucho enfocado en lo bursátil, en préstamos, en cosas ya de dinero,
a grandes rasgos. Porque normalmente podemos decir, préstame un lápiz, préstame esto, y eso es válido. Eso no sé. Pero ya, por ejemplo, Tayo ya es loan, préstamo. Y este me salía mucho, Taiji, es un préstamo estudiantil. Digamos, hay ciertas instituciones que son becas, pero no la beca de los pobres, sino las becas de que, Simón, no vas a pagar tanto, pero al final me lo pagas. Es como, eso se da mucho en Estados Unidos. Que es como que, ándale, esa mera, no quiere decir marcas. Pero es por ahí, pues, es ese, como que, es esa piedra que cargas con la vida hasta que la liquides. Y Chintai es arrendamiento. Es como que cuando es un servicio donde pagas para que es como el outsourcing. Bueno, ustedes tal vez sepan más que yo que es arrendar. Y lo contrario de prestar, que los japoneses diferenciaron eso, existe el verbo de pedir prestado, que es karimasu. Eso es más sencillo de hacer, de hecho. Es una persona, es un sol y un sombrero. Este es el otro lado. Por ejemplo, shakuya. ¿Era shakuya o shakuka? Déjenme corroborar que no me equivoqué. Sí, shakuya. Es casa de renta. De hecho, aquí está el kanji de casa, pero también puede ser el otro, el de ya, el de heya. Pueden poner, pero o sea, el concepto de shakuya es cuando estás viviendo en una casa de renta, estás rentando una casa. O, por ejemplo, shakusai. Ese mero. Que qué bueno estuvo el manga de esta semana. Fue como que. Anyway, shakusai es la cantidad del préstamo, es la deuda. Y lo mismo que Shinshaku también es rentar o arrendar. Es como que por ejemplo, en mi concepto, este es como que tú estás generando el arrendamiento y el Chintai es el que ofrece el arrendamiento. Por eso puse aquí rentar o arrendar. ¿Sí me explico en eso? Chintai es el que es la empresa de outsourcing y Shinshaku es el que contrata el outsourcing. No había quedado en cuenta que está en Okarishimas. Seguir. Enviar. Que ocurre más generalmente siempre en Amazon está muy. Y no lo corregí aquí. Es Okuru. Más y se lee Sou. Anteriormente habíamos escuchado la palabra Housou, que es transmisión. Entonces, todo lo que tenga que ver con ese concepto lleva este kanji. Por ejemplo, Soubetsu significa despedida. Me llamó mucha atención. Esto es un farewell. Y de hecho, en las palabras venía Soubetsu Party, que es como una fiesta de despedida. O, por ejemplo, Sousou significa funeral o los ritos funerarios, porque técnicamente estás enviando a alguien bueno, ya depende de las culturas y creencias de cada quien, entonces lleva este kanji. De hecho, venía ahí que anteriormente empezaba con el kanji, este iba primero, pero actualmente va al final, porque pues técnicamente es la misma pronunciación. Y por ejemplo, Yusou significa enviar por correo. Este es el Yu de Yubinkyoku. Y sin embargo, con otro kanji, y por ejemplo, existe también la palabra yuso, sin la U, que significa como transportar o llevar.
Me llamó mucha atención que existe yuso y yuso. Seguí. Cortar. Técnicamente son 7 espadas. Porque este es el kanji de. Bueno, es uno de los miles de kanji de espada. El de Ken. Y este es el de 7. ¿Tendrá que ver con los 7 samuráis? No sé. Bueno, por ejemplo, los que ven One Piece, ya ven que Zoro tiene una técnica que es onigiri. Onigiri nosotros normalmente lo conocemos por la bola de arroz, porque viene de nigiri, pero pues le agregaron el o para que suene bonito. Pero la técnica esa es oni, demonio, kiri, cortar. Ahora bien, en palabras se utiliza, me llama mucha atención. Por ejemplo, Setsujitsu es una persona sincera. Y lo curioso es porque es una persona que te corta la realidad. Cuando, ¿en qué sentido? Pues obviamente hay personas que siempre hablan, te dicen las cosas bonitas, pero una persona tajante a lo que vas. Eso es Setsujitsu. O Setsudan, como los memes de IMSS, significa amputar. Es como cortar lo que rechazas. Ese es el kanji de Kotowaru, de rechazar. Y Tekisetsu significa pertinente. Algo que los niños de hoy en día no conocen. Y sí lo busqué porque me imaginé que me lo podrían preguntar. Impertinente es Futekisetsu. Lleva el kanji de negación. Aunque no lo están preguntando. ¿Qué otras palabras llevan este kiri? Omoikiri. No, eso es una gramática. Anyway. Seguí. No está en el nombre de Kirito. Déjenme resuelvo esa duda super random. No, es otro que es. Hachis, hachis. No, es otro kanji. Anyway, continuamos. Ararara. Lavar. Lo que va después del agua o antes del agua. Araima significa lavar. Y se pronuncia sen. Ok, creo que confundí kanjis aquí. Interesante esto. Estos van en el siguiente kanji, ignórenlos. Déjenlos tacho para que estén en paz. Estos salen sobrando, pero los van a ocupar para el de ahorita. Bueno, todo lo que tenga que ver con lavar lleva ese kanji. Ya ven que, por ejemplo, también existe la palabra. Una de las maneras de decir baño es otiarai, o sea, literal, donde es como lavamanos. Porque hay culturas donde, por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados que el baño tiene, pues es baño, taza, e inclusive, bueno, en las casas también tiene regadera. Hay lugar, por ejemplo, en Alemania está separada el cuarto donde te bañas del cuarto de donde haces tus necesidades. O hay, por ejemplo, hay casas donde nomás tienen un lavamanos para las visitas, o cosas así. Depende del lugar. O, por ejemplo, los medios baños que están debajo de las escaleras. Anyway, oterai es una manera de decir baño. La otra manera es toire. Bueno, sensai significa detergente. Es como el producto para lavar. Senrei es bautismo. Y es el respeto, es cuando te bañas y muestras respeto o algo así. Un bautismo. Y lo curioso,
porque no sé si existe otra manera. Suizen es bañarse con agua. Bueno, tomando en cuenta que creo que hay otras culturas donde no se bañaban con agua, nomás como que se remojan. Eso puede ser la diferencia. De hecho, ahorita que menciono eso de bañarse, los baños de lodo. Pero luego te tienes que... Bueno, es que depende de la cultura. Ayer estaba viendo un video, no sé, no me acuerdo ni cómo di con él. Ah, no, lo compartí en Facebook, de cómo es un baño japonés. Y lo curioso es que, por ejemplo, digamos que es un espacio de 2x2, pero en la mitad ahí te bañas. O sea, es como si un piso y ya está la regadera. Y a un lado está está la tina, porque los japoneses tienen una tina, pero normalmente esa tina es para relajarse. Por eso es que en Japón se supone que no te debes de bañar cuando tienes fiebre, porque generalmente el agua de esa tina está caliente. Pero bueno. ¿Qué es este kanji? No alcanzo a ver el chiquito, el primero. Tiene muchos trazos y está muy pequeño. Churururutu. Voy corriendo. Patético. Haisetsu. Técnicamente el primer kanji es patético. Anyway, ya para terminar. Déjenme borro el de este. Es como enjuagar, pero este siempre se utiliza con el kanji de araimas. No tiene usos solos. Le busqué y no. Se lee taku. Porque sentaku shimasu es como lavar la ropa. Por eso puse lavandería. Y sentaku ki es la lavadora, la máquina que lava. Y sentaku ba es técnicamente, o sea, esta sí ya es la tienda, el lugar donde vas y dejas la ropa para que la laven. Y con eso terminamos hoy. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cuándo va a ser el Kahoot? Yo que mejor. Yo digo que mejor el viernes y hacemos 2. Bueno, hacemos uno más largo. Ok. Sí, porque ahorita no están. O más hacemos mañana y pasado. Sí, hacemos mañana y pasado. Así ya me voy más tiempo de buscarlos. Sí. O hacerlo. No, que sí, que hagan uno mañana y otro pasado. Ok. Bueno, chicos. Matashita, estudien. Y matashita. Kios que tener. Pero auto.